La comisión de la Cámara de Diputados que investiga el eventual fraude en el ejército anunció que citarán por tercera vez al excomandante en jefe Juan Miguel Fuentealba, y esto con el objetivo de que explique el origen de su patrimonio, que según la Fiscalía supera los 3.000 millones de pesos, o por lo menos era parte de la información que se conocía ampliamente. Ahora se habla de 1.000 y un poco más. Bueno, queremos conversar más de este tema y para eso nos acompaña el presidente de la comisión investigadora, que es el diputado de la Democracia Cristiana, Jaime Pilowski. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Claudio, y un saludo a todas las madres que nos van a estar viendo hoy día, especialmente por supuesto, y lo compartimos. a la mamá de mi hija. Yo llamé a la mía bien tempranito, así que está saludada. Oiga, diputado, ha cambiado por lo menos la percepción tras la carta que envió un medio de comunicación o que se conoció a través de los medios de comunicación ayer del general en retiro Fuentealba, cuando señala que no tiene 3.000 millones como patrimonio, que no está implicado ni ninguna relación con el caso Milico Gate, y explica también algunos de los traspasos de patrimonio que se hizo entre él y parte de su familia. Primero decir que el comportamiento del general Fuentealba ha sido, a mi juicio, errático, a lo menos. ¿Y por qué le planteo que ha sido errático? Porque lo primero que hace en marzo de este año, cuando he invitado a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, es abstenerse de asistir a la comisión investigadora. ¿Y por qué era relevante que asistiera a la comisión investigadora? Nosotros estamos analizando un fraude que se produce en el ejército respecto a los fondos de la Ley Reservada del Cobre, que alcanza alrededor de 6.600 millones de pesos. Este fraude se inicia a lo menos el 2008 y termina el 2014. Bueno, el periodo en que el comandante en jefe del ejército era el general Fuentealba, precisamente entre el año 2010 y 2014, donde este fraude se incrementa, aumenta y llega a las cifras que sabemos, claro, 6.600 millones de pesos. Ahí hay que hacer una diferencia, porque una cosa es la responsabilidad de mando y la otra es haber participado o haber profitado incluso de este fraude. No he hecho ningún juicio hasta la fecha, estoy contándole solamente lo que pasó. Estoy diciendo que no asistió a la comisión investigadora. ¿Y por qué era importante que asistiera? Porque se produce una falta inexcusable, a mi juicio, de controles al interior del ejército. En el Comando Apoyo a la Fuerza, quien administra precisamente los fondos de la Ley Reservada, en la Tesorería del Ejército y en la Contraloría del Ejército. Bueno, el superior jerárquico del Comando Apoyo a la Fuerza es precisamente el general Fuentealba. Entonces, a nosotros nos parecía relevante que asistiera a esta comisión investigadora a explicar por qué durante su periodo se produce este fraude, por qué durante su periodo no hay acciones concretas para establecer controles adecuados que hubieran evitado esto pérdida al Estado de 6.600 millones de pesos. Ahora, diputado, nuestro análisis era de la responsabilidad administrativa, política y de mando que existía al general Fuentealba. Usted se ha manifestado también en una relación que pueda tener personalmente él con algunos de los dineros que están siendo investigados. De hecho, la investigación se hablaba de 3.000 millones, lo decía yo en la presentación. Sin embargo, ahora da la impresión que, de acuerdo a los antecedentes que se tienen en la propia investigación, el patrimonio no llega ni por lejos a los 3.000 millones. Pero, Claudio, usted está confundiendo las cosas. Yo lo primero que le acabo de plantear es la errática actuación del general Fuentealba de no asistir a la comisión investigadora. Quiero decirle que fue el único general de la República que no asistió. Cuestión distinta, y si usted me permite analizarlo, es qué ha pasado con la información posterior respecto de su patrimonio. Y quiero decirle dos cosas. Primero, yo jamás he hablado de 3.000 millones de pesos. Primer punto. Segundo, jamás hemos dicho en la comisión investigadora que haya, y lo hemos señalado así, que haya algún antecedente que permita vincular el abultado patrimonio, a mi juicio, del general Fuentealba con algún antecedente que tengamos nosotros en la comisión investigadora respecto al fraude en el ejército. Entonces, la relación no hay que descartarla, pero no se puede afirmar hoy día que hay una relación entre este fraude y este patrimonio abultado. Ahora, respecto a lo que usted me pregunta, si hay abultado patrimonio o no, yo creo que sí. Yo, los únicos datos que tengo y que podemos acceder como diputados es a lo que existe en el conservador de bienes raíces. Y si uno analiza cuáles son los bienes que hoy día tiene el general Fuentealba, del punto de vista de bienes raíces, no estoy hablando de Audi, no estoy hablando de depósito a plazo, no estoy hablando de los bienes muebles, no estoy hablando de los jardines, no estoy hablando de los bienes raíces que él posee. Estamos en presencia de un patrimonio de alrededor de 1.200 millones de pesos. Jamás me ha escuchado usted, y no lo podrá encontrar en ningún lado, que yo he hablado de 3.000 millones. Algunos antecedentes de prensa salieron que hay de 3.000 millones. Tampoco lo descarto.
No, yo jamás me he escuchado ni descartarlo ni nada, porque no se puede descartar. Yo lo único que puedo mostrar es que hoy día existe un patrimonio de 1.200 millones de pesos. ¿Cómo, si existen otros bienes, si existen otros depósitos a plazo, esa es una materia que está en proceso de investigación? Por lo tanto, estos 1.200 pueden subir necesariamente si es que existen este otro patrimonio. Él señala que cuando hace la declaración de su patrimonio, al entrar a la comandancia en jefe, se habla de 800 millones y sale con 1.200 millones, que son los que tendría ahora, de acuerdo a lo que usted me está señalando. No, yo no. Bajo ese punto de vista, la explicación que él señala, para ir complementando el tema, es que durante todos sus años de servicio, y todo el mundo conoce los beneficios que tiene las Fuerzas Armadas con casas fiscales, por el que no tienen costo o un pago mínimo, y también una acumulación de patrimonio, lo dice él, en servicio en el extranjero, donde se gana en moneda extranjera, pero tampoco se tienen gastos, donde hay asignados choferes, donde están asignadas las casas, personal de servicio. Pues mire, Claudio, yo creo que es importante que el general Fuentealba aclare esto, pero de manera presencial. Mire, si mandar un documento a los medios de comunicación que lo repliquen textualmente, sin posibilidad de contrapregunta, tal como lo está haciendo usted en esta oportunidad conmigo, me parece que es insuficiente. Fue excomandante en jefe del Ejército. Esta situación del fraude por un lado y de este abultado patrimonio, que aún no tiene las explicaciones suficientes a mi juicio, creo que le hace un daño a una institución. El país merece, y los funcionarios honrados del Ejército, que son miles y miles que trabajan de Arica hasta la Antártica, merecen una explicación razonable de dos aspectos. Uno, la falta de control existente al interior del Ejército durante su periodo que permitió este fraude, que es responsabilidad del mando, y merecen una explicación respecto de este abultado patrimonio que, insisto, si es 1.200, 3.000 tendrá que revisarlo la Contraloría, en este caso los tribunales de justicia. Nosotros le hemos dado la oportunidad de que vaya nuevamente el día 16 de mayo a la comisión investigadora para que no quede en la historia como el único general de la República que en este caso no asistió a nuestra invitación. Ahora, ¿esa invitación se extendió cuándo y han tenido algún tipo de respuesta? No, mire, la primera invitación que le hicimos en enero para una sesión en marzo. Tuvo más de 40 días para poder pensar y reflexionar su asistencia. No asistió. Y ahora le hemos citado nuevamente durante esta semana. Esperamos que precisamente mañana tenemos nuevamente comisión investigadora con los ex ministros de Estado del Ministerio de Defensa del año 2008 al 2014. Y para el día 16 esperamos que durante esta semana reflexione el comandante en jefe. Creo que es una buena oportunidad. Él lo señaló en una de sus declaraciones, dijo que quería entregar todos los antecedentes ante los tribunales de justicia por un lado, pero también agregó ante cualquier otro organismo competente. Bueno, quiero decirle al general Fuentealba que uno de los organismos competentes, precisamente la Cámara de Diputados y particularmente esta comisión investigadora. Yo espero que, más que enviar comunicados, que a mi juicio es insuficiente para explicarle al país, vaya a la comisión y lo explique adecuadamente. Diputado, otro tema, más allá de este punto, es el que se ha discutido y se sigue discutiendo ahora a propósito de la ley reservada del cobre, ¿cierto? Y ahí, antes que usted entrara, antes de irnos a comerciales, teníamos una declaración en donde el gobierno señala que no es prioridad. Creo que es un profundo error, pues. El actual sistema de la ley reservada del cobre ha sido criticado incluso en la comisión Engel, que señala que es un sistema poco transparente y con falta de controles. Bueno, durante este periodo de la comisión investigadora nos hemos dado cuenta que claramente hay insuficiencia de controles. Hubo falta de control interno, falta de control externo, y es necesario derogar esta ley que, mire, lo más absurdo, ni siquiera puede ser conocida. Si usted quisiera conocerla, no podría. Está en una caja de fuerte en distintos organismos. Su texto no se puede conocer. Nosotros estamos en un proyecto de ley que permite conocer ese texto de la ley reservada al cobre. Pero lo más importante aún es derogar esta ley y tener un nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas que tenga dos elementos fundamentales. Primero, que permita la planificación a largo plazo, es decir, que la defensa nacional no esté en el corto plazo, sino que esté planteada en el largo plazo. Y lo otro, con sistemas adecuados de control y aprobación.
por un lado, de la Contraloría General de la República y por otro lado, del Congreso Nacional a través de sus comisiones de defensa, de la Cámara de Diputados y el Senado. O sea, no podría ser vía presupuesto. Por supuesto, si es vía presupuesto. Hay un proyecto de ley, que eso es lo que creo que es necesario acelerar su discusión. Se lo digo por las platas a largo plazo, como usted plantea también. No, porque mire, el proyecto de ley que se analiza y que fue aprobado en la Cámara de Diputados en la legislatura pasada y que se encuentra en el Senado paralizado desde el año 2012, establece lo que le acabo de señalar, un sistema a largo plazo, con presupuestos plurianuales de 4 años, pero dentro de una estrategia de 12, con sistema de control, con fondos de contingencia. El programa de gobierno de la presidenta Bachelet, que yo apoyo, precisamente estableció la idea en su programa de tener una indicación sustitutiva que discutiera o va a analizar el tema de los pisos, que es un tema en discusión, si se requiere pisos o no pisos. El proyecto de ley que se encuentra en el Senado tiene estos pisos. Es una discusión que hay que hacer. Yo lo que creo que es importante es que el gobierno, junto con las reformas estructurales que se han realizado, reforma educacional, tributaria, pasemos también a analizar este proyecto de ley, le hagamos las modificaciones que correspondan, de tal manera que tengamos un nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas con mayor transparencia, porque creo que el sistema hoy día está agotado. Y va a ser una de las conclusiones de la comisión, porque los diputados que estamos precisamente en la comisión estamos contestes en que es necesario modificar y derogar la ley de reserva del cobre. Diputado Jaime Pilowski, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Claudia. Nos separamos hasta ahora, 5 minutos para las 2 de la tarde, en una pausa y ya regresamos.